Hola a todos quienes llegan y nos acompañan en este momento. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Pues mientras van llegando más personas, yo les voy contando un poquito sobre la casa y sobre nuestro espacio y pues el Cine Club y todo esto, ¿no? Mi nombre es Valentina y soy productora de Casa La Soledad. Mientras ya pues vamos a hablar un poquito todo este tiempo, no sabemos exactamente cuánto dura, pero pues les agradecemos también que participen un montón. Les cuento, nosotros somos un centro cultural que crea su cine club en junio del 2019 y pues a raíz de la cuarentena que es alrededor del mundo nos hemos pensado nuestras actividades como espacios de encuentro que pues no sé, como que en vez de contribuir al ruido que se ve diariamente en redes sociales, sea más bien un espacio de encuentro semanalmente en donde podamos reflexionar de manera más íntima y gestar unos diálogos que ayuden a sobrellevar pues como que esta pausa, ¿no? Este mes de julio y en alianza con Museo Q y La Caja Negra programamos el ciclo Orgullo en Casa. Estas pues vienen con unas increíbles películas para celebrar la diversidad e identidad de personas de las comunidades no heteronormativas. Y pues quisiera hablarles un poquito de Museo Q. Nos emociona muchísimo tenerlas y tenerlos aquí como invitados especiales a nuestros foros. Y pues ellos son una iniciativa increíble de museología que recupera, comunica y visibiliza las historias y las memorias de las personas LGTBIQ como parte de un relato nacional, ¿no? También consideran que los museos con o sin muros tienen el potencial suficiente para subvertir los cánones y transformar un poco los estereotipos y promover como los avances en los derechos humanos. Estamos en serio muy felices de tenerles en alianza para este mes. Por su parte, la Caja Negra, ya algunas personas las conocen, son una iniciativa que tiene lugar desde hace 9 años, si no estoy mal, y se lleva a cabo todos los fines de semana en el Colegio INEM Francisco de Paula Santander, en la localidad de Kennedy. Y pues este cine club se desarrolla con estudiantes y con algunos egresados de la institución. La caja, además, pues, de ser cine club, busca la apropiación de los códigos audiovisuales para la construcción de proyectos propios que den un poco cuenta de la realidad que viven los estudiantes y las estudiantes, como pues en su día a día, ¿no? Entonces, a través de esto realizan activamente contenido audiovisual de una manera pues bastante comunitaria. Este mes nos interesamos mucho en dialogar en torno a la identidad, la diversidad sexual y la diversidad de género, como unas narrativas honestas, ¿no? Que recalquen las diferentes voces e historias de personas de las comunidades queer. Y pues creemos que en este tiempo, y pues en realidad en todos los tiempos, es demasiado importante y necesario aportar a la transformación de los imaginarios colectivos, o sea, de una forma social, de una forma política o de una forma cultural, pues en torno a las luchas, los derechos y la visibilidad de las comunidades LGTBIQ. Ampliando pues un poquito de esta manera con nuestras propuestas de películas, los espacios del reconocimiento a la diversidad. Pues veo algunas personas que no nos habían acompañado antes, pero pues les cuento un poquito la metodología. Consiste en ir hablando sobre la peli e irles leyendo en nuestro chat. La idea es que compartan sus opiniones, los comentarios o las reflexiones que tengan. Y pues si también quieren participar como con micrófono, con cámara, nos escriben ahí en el chat como yo quiero prender mi cámara o mi micrófono y pues activamos la cámara y el mic para que pues puedan hablar un rato en la sala con nosotros. Hoy vimos la peli pues ya un poco clásica, XXY de Lucía Puenzo, esta peli es del 2007 y tenemos el gusto de tener como invitado especial a Mario Henao, quien es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en estudios de cine y teatro argentino y latinoamericano, y pues actualmente cursa el programa de doctorado en literatura y lenguas hispánicas en la Universidad de Stony Brook. Él es miembro fundador de Museo Q y ha publicado artículos para Arcadia y pues para diferentes, pues como en diferentes publicaciones culturales. También se ha desempeñado como profesor en literatura y participó en la organización del Club de Lectura El Fuego Secreto. Bienvenidos, bienvenido Mario. Muchas gracias por estar aquí y por aceptar nuestra invitación.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues yo muy contento acá de compartir con ustedes y de conversar sobre esta película bien particular de, pues sobre la diversidad y hablaremos un poco sobre eso de la diversidad y cuáles son los cuestionamientos que este texto fílmico nos propone. Y bueno, tú decías que es una película, digamos, pues ya de hace 13 años, ¿no? Y pues cuántas cosas han cambiado en esos 13 años pues que bueno, que hasta antes de marzo, 13 años, sonaba a una cantidad diferente a lo que es ahora el tiempo, porque con este momento pandémico, pues el tiempo, digamos, ha cambiado totalmente su percepción. Entonces, pues en estos últimos 13 años han pasado tantas cosas respecto a la diversidad y al movimiento LGBTQ eh, que va a ser interesante pues poner en perspectiva esa, esa película. Yo la vi un poco, yo creo que la vi un año después de que salió la película por primera vez, así que recuerdo la impresión primera y la vi dos veces más hace poco, así que también como que puedo hacer esa comparación. Pero bueno, muchas gracias a Valentina y a Casa La Soledad y a todos y a todas los que están acá participando. Me alegra mucho pues poder compartir con ustedes y con muchas ganas de oírlos y de oírlas. No, gracias a ti. Si quieres, pues para empezar un poquito, cuéntanos más sobre Museo Q antes de entrar a hablar sobre la peli. ¿Te parece? Como qué tipo de exhibiciones han realizado, en qué eventos académicos han estado y como que en qué andan en estos momentos. Sí, pues bueno, como tú mencionaste, Museo Cuy, de su iniciativa, digamos, museológica, la propuesta de Museo Q pues, también es relativamente diversa y alternativa en cuanto a lo que significa un museo, porque es un museo sin muros, es un museo sin una colección permanente, es un museo que más bien va activando alianzas que construyen unas representaciones y eso bueno, sí, como unas exhibiciones más bien que tienen una duración y que pueden ser efímeras, pueden no durar tanto, digamos, como aparentemente se piensa en los museos como este resguardo de la memoria, en donde se cuida y se guarda una colección que va a ser como sí, sostenida para el cuidado y la conservación. En el caso del Museo Cubo, pues hay una intención un poco más situacional que tiene que ver con las relaciones en los momentos, cómo se puede gestar una experiencia y pues que no necesariamente es lo que se espera de un museo. El Museo Q pues tiene, digamos, una historia también pues que inicia, digamos, más cercano a los movimientos estudiantiles en las universidades, pero pues bueno, como todos y como todas, pues la universidad se acaba y uno no puede seguir en esos grupos, entonces pues con la intención de extender esas experiencias se crearon otras alianzas que después se dieron en el Museo Q con la intención específica de hacer memoria y el Museo Q, digamos, abre como su primera exposición con una exposición que se llamó Lo que se ve no se pregunta, una exposición sobre salir del closet, lo que significa salir del closet en Bogotá particularmente, ¿no? Pues porque tenemos bien que decir que el Museo Q, con toda la intención que tiene ser diverso y alterno y amplio, pues tiene muchas limitaciones también, está en Bogotá, casi todos son hombres, casi todos hombres gays, digamos, falta mucha participación, hemos ido tratando de convocar y de invitar a más gente, pero todo eso, digamos, todo hace parte del proceso. Y en esa exposición se hizo una exposición sobre salir del closet en Bogotá y mezclando relatos y la experiencia de la ciudad desde esa perspectiva de salir del closet. Y esa experiencia pues fue muy buena, después se replicó en la Universidad de los Andes, también se hizo una exposición en la Cámara de Comercio
sobre el matrimonio, después de que se hizo la sentencia de la Corte Constitucional en la que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, no se legalizó, digamos, se reguló. Se hizo una exposición, siempre, digamos, como invitando artistas para que intervinieran, en este caso Sobres, se llamó así, Lluvia de Sobres, ¿no? Sobre pues, el significado de esa alianza del matrimonio. Y bueno, y el museo, digamos, ha tratado de seguir manteniendo ese tipo de exposiciones. Tuvo pues no tanto una exposición, sino más bien una actividad muy interesante, que un poco ligada a lo que vamos a hablar hoy, que se llama Leer las Flores, que era hacer como una especie de lectura queer de la botánica, ¿no? Pensando en la sexualidad de las plantas como una sexualidad, digamos, no normativa, o no, digamos, no convencional, ¿no? Y bueno, pues, digamos, esa es como la historia, digamos, más, como los highlights de la historia del museo, que ahora pues está trabajando en participar como en diferentes mesas del Instituto Distrital de las Artes y con diferentes organizaciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Y bueno, eso más o menos, para no aburrir tanto. No, todo lo contrario. Dale, muchas gracias. Pues no se olviden de seguir al museo en redes sociales como @museocu. Bueno, pues ya, Y también sí, pues como de seguir, hacerle seguimiento al museo en las redes y en lo que vayan haciendo. eso, súper. Pues bueno, ya como para empezar a hablar de la peli, me gustaría decir que plantearse la ambigüedad de identidad de género, la identidad sexual y la orientación sexual en una sola película y sobre todo de ficción, pues es algo para admirar. Yo considero que la directora Lucía lo hace a través de una sensibilidad muy respetuosa y crea como una relación muy bonita, o al menos así me pasó a mí cuando la vi por primera vez, como que una relación muy, muy linda con quien ve la peli, ¿no? Me gustaría saber un poco tu opinión personal sobre la peli, Mario, o sea, dejando un poco de lado el interés crítico y abordarla desde una perspectiva totalmente subjetiva o como emocional. Cuéntame un poquito de eso. Pues yo creo que la película hace algo desde un comienzo que es inevitable para uno como espectador no sentirse afectado, y es que lo pone a uno en una situación de difícil definición en términos como de saber qué tipo de película es la que voy a ver. O sea, si yo me enfrento de una manera como sin saber nada de la película, si me lleva más o menos con los ojos cerrados y me pone la película y yo empiezo a ver esto, como esta introducción como en la naturaleza y después con estas imágenes como subacuáticas, ¿no? Uno como que no sabe muy bien a qué es lo que se enfrenta, entonces como que hay una sensación de incertidumbre o de indefinición desde el inicio de la película, que yo siento además que está, digamos, reforzada por una, como tú dices, como muy respetuosa mirada de lo que ocurre en el marco de la pantalla. Es decir, como que se busca mantener cierta distancia y conciencia de la mirada para que eso que se está mostrando pues parezca no estar como atravesado por una opinión o por una sensación o por una sí, como posición específica, sino que se ofrece hacia el espectador. Y yo, digamos, como me preguntas de una manera, digamos, más subjetiva, yo siento que la película genera o me generó a mí desde un comienzo como la necesidad de una desafectación, como es una película fría, es una película en la que los colores son colores fríos, el espacio no es un espacio que uno considere como lleno de vida, alegre y como de luz, sino que todo tiene cierta como capa de opacidad, ¿no? Pues, que a mí me llamó la atención desde el comienzo, desde que la vi por primera vez, y que yo creo que sí genera como una sensación, yo digamos podría digamos, diferir un poco contigo en que, bueno, tú no dijiste eso exactamente, tal vez debería preguntarte, pero no me sentía
como en una total satisfacción, sino que había algo siempre que me hacía como decir, acá hay algo, de pronto, como lo dicen en algunas de las reseñas, ¿no? Algo de lo ominoso, ¿no? De ese como siniestro que uno no puede llegar a entender desde un comienzo qué es eso siniestro, ¿no? Porque, pues porque uno dice, bueno, pero no es una película de terror, no es una película de fantasmas, no es una película de suspenso, pero hay algo que aparenta eso siniestro que está ahí en la película. Y, y otra cosa que me gustó mucho, que me parece además muy importante para la película, es que si bien hay esta mirada un poco como fría, ¿no? Casi como distante de la cámara, hay también un constante juego de niveles, o de dos niveles, ¿no? Están los chicos adolescentes, están los adultos, ¿no? Está el mundo terrestre, está el mundo acuático, ¿no? Están las miradas digamos, de lo bajo, de lo subacuático, ¿no? Y están las miradas más altas, ¿no? Entonces, esa eh, como, como de traspaso de un nivel a otro siempre, pues, pues llama la atención porque a veces pareciera como contrastar, ¿no? Como toda esta frialdad y después vienen estas frases como tan de adolescente que uno dice, pues, bueno, y todo esto otro que parecía como tan lleno no sé, como de un misterio que no es adolescente. Y, bueno, yo supongo que todas las personas que están acá vieron la película, yo no quiero dañar el final a nadie, pero pues el final uno dice, bueno, esto es una película de amor, entonces, al final, ¿no? Es una película romántica, o sea, como que esto, entonces eso me parece, pues me parece interesante porque juega también con eso ominoso, pero bonito, lo grande, lo chico, lo definido, lo indefinido, ¿no? El discurso de la ciencia con el discurso, digamos, de la subjetividad. Entonces esa, digamos, es mi impresión así de una manera muy caóticamente dicha. Ok, pues bueno, sí, yo creo que ese misterio pues está como no sé, como, es un estado bastante semiótico del agua, ¿no? De lo que está debajo y pues la relación de el padre que es biólogo y demás. Es hablar como un poquito sobre Alex, pues, es hombre y es mujer, ¿no? O sea, su sexo es indefinido porque posee los dos. La sociedad, no sé, como que está acostumbrada a que se nos clasifique entre mujer u hombre, pero hay que preguntarse constantemente, ¿la línea divisoria en realidad es tan drástica? O sea, entre estos dos sexos, no tenemos como que todas las personas algo, aunque sea mínimo, del otro sexo, tiene, no sé, como que el derecho de determinar hasta qué punto otras personas, determinar hasta qué punto cada uno, cada una es o debe ser hombre o mujer. O sea, yo siento que hay muchas personas nacidas con cuerpo masculino que se sienten mujeres y viceversa, ¿no? También hay personas que nacen con ambos sexos, los hermafroditas en este caso, y pues es un fenómeno poco frecuente que nosotros sepamos. Entonces, como que existe, pero no se habla muchísimo de esto. Entonces, no sé, como que hablemos un poco sobre el asunto de la decisión, que me parece clave aquí en la peli. Alex dice en un momento algo como muy bonito sobre, ¿y si no hay nada para elegir? A mí esa frase me gustó muchísimo. Siento que define un poco o pues como que pone en evidencia el objetivo de la película y quisiera que nos contaras, Mario, un poco sobre esta acción de decidir frente al propio cuerpo, la orientación y la identidad, frente a lo que has investigado. Me contabas ahorita un poco sobre genética y demás. Sí, pues digamos, no es que yo haya investigado así profundamente sobre genética, sino pues precisamente la película se llama XXY y Ujú. digamos, por más, yo estudié literatura y digamos que la biología es lo que dice en el colegio y alguna cosa que dice en la universidad, pero pues yo me imagino que todos y todas recordaremos nuestras clases de biología, en algún momento nos hablaron de genética y nos dijeron de manera muy clara que XX es algo y XY es otro, ¿no? ¿No? Y que a eso, digamos, de alguna manera determina o define, pues, todo casi, ¿no? Porque además, pues los cromosomas no solamente son los cromosomas, sino que en los cromosomas está el ADN y como sabemos en el ADN está la información de lo que nosotros vamos a hacer, como una especie de destino, de una forma ya no, digamos, filosófica ni literaria,
sino biológica, ¿no? O sea, nuestro destino está en nuestros genes, que nada más nosotros no podemos controlar ni podemos decidir. Y acá viene, digamos, la pregunta bien interesante sobre la cuestión de la decisión, porque pues esos genes nos vienen dados, ¿no? O sea, pues la combinación de dos, de dos organismos, ¿no? Un papá, una mamá, porque ni siquiera en realidad papá o mamá, una mujer y un hombre, que al combinarse generan esta nueva vida que ya tiene una información guardada y que por lo tanto, aparentemente, o en un sentido, digamos, muy, muy, muy básico, pues está determinada, ya, ¿no? Porque pues los genes se supone que dicen todo. Ahora, obviamente esto tiene muchísimos matices porque ningún biólogo ni ningún genetista pues aceptará que la determinación genética es total, ¿no? Porque, pues como sabemos, hay toda una serie de características ambientales que favorecen o no el desarrollo de ciertas características que están dadas en los genes, ¿no? Y por lo tanto, pues no podemos suponer que hay una determinación total en la naturaleza, en ese sentido, digamos, biológica, ¿no? Pero sí llama la atención pues que sepamos o concibamos de esta manera que la información de lo que nosotros somos está guardada en nuestros genes, y lo cual es muy interesante porque pues es como nuestro cuerpo sabe mucho más de nosotros de lo que nosotros sabemos sobre el cuerpo, ¿no? De lo que nosotros sabemos sobre nuestro propio cuerpo. Y por lo tanto ahí empieza a haber como una especie de confrontación entre lo que yo, entre el discurso o el relato que yo hago de mí mismo y lo que el cuerpo me está diciendo, ¿no? Yo voy a, digamos, a seguir con esto, o voy a decir que voy a empezar a responder, pero ya empecé, y es que lo primero que me llamó esta vez que volví a ver la película, pues no lo primero, pero no me había fijado en eso en las anteriores, o tal vez sí, pero no le he dado la misma atención, y es que, pues como recordarán, la película se llama XXY, pero esa Y está partida, ¿no? Es como una X que está cortada por una, pues vamos a, digamos, a hacer como la secuencia, ¿no? Por ese machete de Alex, ¿no? En esas primeras, ese cabezote pues que llama la atención, porque aparentemente hay una decisión de parte de ella de cortar una cosa que determina su destino, ¿no? Pero lo otro que a mí me llamó la atención es que nosotros decimos XXY, ¿no? O X y X o X y Y. Y ya ahí me parece que hay algo bien particular, porque ¿por qué se llaman X los cromosomas y Y otros cromosomas, ¿no? ¿Por qué esos nombres? Digamos, y no es una pregunta retórica solamente por parecer interesante que la hago, sino que es que nosotros le ponemos al cromosomas XX porque la forma de ese cromosoma parece una X, ¿no? No es que sea una X. Sin embargo, nosotros le damos esa forma porque si no, ¿cómo podríamos nombrarlo? ¿Qué sería eso? No necesitamos darle un nombre. Y ya me parece que eso es interesante porque es la misma operación que nosotros hacemos con los cuerpos de los otros, ¿no? Entonces vemos un cuerpo, vemos un sujeto, ¿no? O vemos una naturaleza, vemos un organismo, y lo que necesitamos es saber a qué se parece. Si no encontramos una semejanza, entonces no vamos a poder saber qué es, y acá viene este señalamiento que hace Alex cuando dice que tal que no, y si no hay ninguna elección, que es como ese señalamiento al vacío, ¿no? Bueno, y si no hay algo a lo que yo me parezca, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si no hay algo con lo que yo pueda asemejarme, digamos, ¿qué va a pasar entonces con mi forma, con mi cuerpo, con quien yo soy? Eso, digamos, lo voy a dejar ahí, de pronto lo podemos seguir hablando más adelante, como para responder más a lo que tú me preguntas. Y es que una de las grandes preguntas que hay en la película, que se hizo la autora de la película, digamos, que aparece en el texto también que dio origen a la película, y que la crítica un poco también menciona bastante sobre la película, es la naturaleza frente a la voluntad, digamos, ¿no? Frente a la decisión. Una pregunta, digamos, como, ¿ella puede decidir? En realidad, la decisión digamos, ¿la decisión es una acción natural o es una acción que ya no tiene nada que ver con la naturaleza? ¿Existe realmente la posibilidad de decidir o es más bien lo que uno decide es aceptar la naturaleza que uno tiene, ¿no?
yo voy a hacer como una revelación personal, digamos, o una referencia personal como para explicarme mejor, tal vez, ¿no? Hace muchos años, un amigo en Buenos Aires me preguntó que por qué yo era gay. Y después es una pregunta, pues, digamos, violenta y que uno no sabe nunca cómo responder, pero pues él, digamos, él no lo hacía de una manera malvada, pero me decía, bueno, yo entiendo que a uno le puedan gustar los hombres siendo un hombre, pero pues, o sea, vamos, es como, eso es una cuestión natural o es una cuestión de elección, ¿no? Porque si además puede meterse con una chica y es mejor meterse con una chica porque va a ser como más normal, entonces, ¿por qué no lo hace? Y yo le dije a él, es cierto, yo no puedo decidir, digamos, cuál es mi gusto, ¿no? Pero sí puedo tomar la decisión de, pues, ¿no? Yo no puedo decidir que me gusten los hombres, ¿no? O que me gusten las mujeres, pero sí puedo decidir ser gay, por ejemplo, es decir, en términos de identidad, ¿no? De lo que significa construir y actuar y practicar esa posición en la que uno se ubica, ¿no? Y entonces, o sea, traigo esto es como por esa pregunta en la que uno a veces oscila mucho y es, ¿hasta qué punto mi decisión realmente es la expresión de una voluntad o es la aceptación de una naturaleza que yo no puedo cambiar, ¿no? Y esto es complejo porque el suponer que uno puede cambiar la naturaleza o que uno tiene que aceptar la naturaleza, pues también puede convertirse en algo muy violento, ¿no? Y es un poco también lo que ocurre en la película, porque la película, la pregunta no solamente es por la voluntad, por la decisión de ella, sino también es eh, ¿por qué, por qué la madre de Alex quiere una intervención? Digamos, ¿por qué quiere que intervenir quirúrgicamente ese cuerpo? ¿No? Digamos, ¿cuál es la motivación que está detrás de eso? ¿No? O sea, es como irse en contra de la naturaleza, eso, o es encauzar ese cuerpo hacia lo natural. ¿No? Es natural irse en contra de la decisión de esta chica, que además, y esto no es ningún dato menor, ¿no? Es una menor de edad en el sentido de que, pues, legalmente, pues ella no puede tomar una decisión. Y eso, pues, pone también la cuestión sobre hasta qué punto lo natural es natural o está determinado también por un sistema, que en este caso es un sistema legal, que habilita o inhabilita a una persona para tomar una decisión sobre su propio cuerpo, porque considera que esa persona no tiene la capacidad para decidir sobre sí misma, ¿no? Y eso es, pues es cuestionado, es algo que nos debería cuestionar también, ¿no? Y con esto, digamos, termino esta parte, pues también hay una intervención de tipo simbólico, ¿no? Es decir, no se trata solamente de que la mamá o de que Alex o de que el papá quieran intervenir sobre el cuerpo de ella o permitirle a ella tomar la decisión sobre qué posición, digamos, en el sistema de sexo género quiere tomar ella, sino, digamos, sobre cuáles son esas imágenes o esas posiciones simbólicas que aparentemente se le ofrecen como posibilidades, ¿no? Es decir, o es hombre o es mujer, ¿no? Y, y aunque ella diga tal vez no soy ninguna, eh, pone pues en juego o pregunta sobre el sistema de representación. Si ella decide que no quiere cambiar, que no quiere ser ni hombre ni mujer, ¿realmente existe la no decisión, digamos, la no opción? ¿O finalmente va a caer necesariamente, como lo que yo les decía con los cromosomas X y Y, en una semejanza, ¿no? O sea, como que yo, digamos, preguntaría esto sí un poco más de manera retórica, aunque se puede responder también, es como nosotros hablamos de Alex como una chica o como un chico. O sea, ¿cómo la vemos? O cómo lo vemos, ¿no? ¿Qué es lo que...? Y eso, digamos, podría como hacernos preguntar si efectivamente existe la posibilidad de una no definición, digamos, de una intermediación o de un otro sistema de representación que nos permita ver un cuerpo
no necesariamente sexuado por nuestro sistema, ¿no? Total. Pues sí, de hecho, yo siento que la relación de los padres, de la mamá y el papá, con ella es como que está dividida. El papá se ve un poco más amable ante escucharla o escucharlo, como que lo apoya un poquito más, pero la mamá siempre tiene como cierta resistencia, o no sé si resistencia, sino como más bien sus objetivos un poquito más claros, quizá. También como que está en una línea ahí un poco difusa, pero pues hablando sobre esto de uno cómo ve a Alex y la identifica como niña o como niño, y es que en el registro, pues no sé, como en la registraduría no existe un tercer sexo, ¿no? Uno cuando va a registrar al hijo, a la hija, pues es hembra o es macho. Entonces, esto pues pone como en juego ahí la decisión previa de quién da luz a esa persona, porque, pues sí, tú bien lo decías, ella no tiene la edad suficiente para decidir esto, pero pues la mamá la presenta a ella como mujer, ¿no? Cuando llegan los invitados, dice, esta es mi hija Alex, y pues se ha definido, ella no a sí misma, sino que sus padres la han definido un poco de esta manera a lo largo de su vida. Entonces, como que bueno, quisiera hablar como del papá y propiamente de esta función que tienen estos personajes dentro de la peli. O sea, el papá de Alex, Ricardo Darín, pues es un actorazo impresionante, y también la mamá Valeria Bertuccelli. Pues esta relación, hay una confianza en cuanto al papá y Alex, como con un apoyo bastante bonito, ya lo mencionaba, con el cual, y lastimosamente muy pocas personas queer cuentan, ¿no? Acá me gustaría que, pues, no sé cómo hablar de la dificultad o encrucijada de la mamá y el papá de elegir por ella, o simplemente limitarse a aconsejarla, ¿no? Como que sabiendo que ellos no van a poder ser capaces de protegerla durante toda su vida, o sea, como que el papá le dice en un momento que la va a proteger hasta que ella pueda decidir. Entonces, aquí ya, pues como que se entra en juego la decisión de otra persona hacia mi propia identidad y hacia mi propia vida. Entonces, como que este contrapunto, la postura del papá, quizás por su profesión de biólogo, es un tipo que lucha porque la naturaleza pueda seguir su camino, y asume otra responsabilidad frente a su hija. En cambio que la mamá, pues sí está como, quiere que la hija sea más aceptada socialmente hablando, ¿no? Entonces, como, cuéntame un poquito cómo ves el actor de la familia de Alex, que crees que, no sé, como que, ¿crees que es correcta esta posición de la mamá, que a veces raya con la del padre? O sea, es una situación obviamente compleja, ¿no? Por lo, vamos, pues por lo que debe significar para una familia estar, digamos, digamos, tener que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? No son decisiones que se supone las familias deberían tomar porque se supone que eso viene dado por la naturaleza, ¿no? La naturaleza ya nos dice, ella lo dice en un momento, ¿no? Siempre te preguntan cuando estás embarazada, ¿es chico o chica? ¿No? ¿Es un niño o una niña? ¿No? Entonces es como que eso ya viene dado, no tengo que decirlo yo, no soy yo quien tiene que decidir si este sujeto que estoy trayendo al mundo va a ser un hombre o una mujer, ¿no? Y claro, y eso pone una responsabilidad pues, que es difícil de asumir porque digamos, no se supone nuestra, ¿no? Y claro, no es fácil actuar ante eso. Y pues, digamos, la película muestra como estas dos opciones encarnadas en la mamá y el papá, que inicialmente uno puede preguntarse si o sea, si tiene algún significado que sea justo la mamá la que quiere eso y el papá el que quiere eso, ¿no? No, si hay ahí alguna también una interpretación de género que se puede hacer, ¿no? Uno a veces tiene también la tendencia a pensar de que de pronto las mamás son más comprensivas, ¿no? Y los papás son más rígidos porque representan como la autoridad, el poder, ¿no? Pero en todo caso, esta es una familia de todos, digamos, no convencional, no viven en una ciudad, están en las afueras, ¿no? Alejados un poco de la centralidad urbana, ¿no? Entonces, bueno, aparece, digamos, esa cierta no convencionalidad, ¿no? Claro, y el papá, digamos, tiene como el papá escribió un libro que se llama El origen del sexo, ¿no? Y eso, vamos, o sea, vamos, como que
que tal vez le da unas herramientas para interpretar de una manera diferente digamos, la excepcionalidad en sentidos como sociales, ¿no? Eh, y de pronto la mamá que se muestra como mucho más conservadora, ¿no? Una mujer que quería tener 4 niñas, ¿no? Que quería ser una Susanita, como dice la amiga, ¿no? Que es interesante. Yo tengo una versión que tiene subtítulos en inglés y, y en inglés dicen como un ama de casa, ¿no? Sí, ella quería ser una ama de casa, ¿no? O sea, es como que está presentada en ese rol y pues aparentemente eso es lo que reproduce en la película con su interés de tener una hija, ¿no? Ahora, yo lo que siento es que, vamos, este hombre, este kraken, ¿no? Este hombre de los mares, ¿no? Esta criatura marina, ¿no? Pues sí, se muestra también muy comprensivo con su hija, pero también siento que refuerza mucho los roles de género, ¿no? Es un machazo, ¿no? Es como un super macho, ¿no? Que va y se enfrenta a los pescadores, ¿no? Y le dice, el veedor, ella es como yo, ¿no? Va a golpearlo si es necesario y no se va a dejar caer, ¿no? Y entonces se está reforzando también una imagen masculina, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, tal vez por eso aparentemente parece más comprensivo, porque una pregunta que uno también se puede hacer es, ¿qué es lo que le incomoda a Alex de, de la decisión que tomaron sus padres de criarla como una hija, ¿no? O sea, le incomoda porque ella se siente más cercana a lo masculino, porque ella quisiera ser un hombre, porque parece que esa va a ser su decisión. O sea, está disconforme con el género que le asignó su madre, suponemos, digamos, eh, al, al saber digamos, de la situación médica o biológica de ella cuando nació. Y, pues porque me parece importante, o no sé si es importante, pero me llama la atención eso, me llama la atención saber si es que hay como también un apoyo de género en ese sentido, ¿no? Y este padre parece que es más comprensivo, pues porque también está como más, como está, no sé, apoyando esa decisión de ser hombre, ¿no? Eh, y también hay otra cosa que me pasa, que me parece que es importante con la mamá y que yo creo, es que mejor dicho, digamos que la respuesta fácil a esto es que yo creo que ahí es donde está el enfoque de género en la película, digamos, de manera mucho más clara, ¿no? Y es que, pues esta mamá, la mamá es la del relato, ¿no? Es la que nos cuenta la historia, es la que, bueno, no nos cuenta la historia en realidad, la cuenta el papá, pero es la que nos da los detalles del pasado y del origen de Alex, ¿no? Del origen incluso antes de que Alex naciera, ¿no? Ella fue concebida al frente del mar, ¿no? Ante la amenaza de la mirada de todos, pero en un lugar que aparentemente, pues no iba a haber nadie, ¿no? Y ella señala de manera como ridícula ese temor o esa amenaza de que alguien la viera. Y a mí me parece que eso es como clave porque nos muestra un poco esa posición en la que ella está, en la que la mirada del otro se convierte pues en una especie pues no solo de amenaza, sino de presencia constante. ¿No? Es imposible abstraerse de la mirada del otro. Y eso, pues, digamos, tiene unos efectos y tiene unos orígenes también, ¿no? O sea, ¿por qué no me puedo abstraer de la mirada del otro? Porque es que yo necesito confirmarme en la mirada del otro, ¿no? O sea, el otro, al mirarme, me hace reconocer mi existencia, ¿no? Gracias a que hay otro que me mira es que yo puedo saber que existo, ¿no? Y eso pues aparece muchas veces en la película en términos de cómo se construye, digamos, la propia imagen, ¿no? Cuando Alex se mira frente al espejo, ¿no? Y esa imagen soy yo, tengo que reconocerme con esa imagen. Y yo creo que un poco lo que le pasa a la mamá es eso, que es como, ¿qué pasa con esta mirada que, que es la que nos reconoce, y la que nos define, y la que nos dice que existimos, y no, y en este caso, ¿qué va a pasar con esta hija? ¿No? Que
o con este, digamos, con este ser humano si no tiene una imagen definida. Si el otro no va a ser capaz de distinguir o identificar a esa imagen. Y yo creo que eso tiene que ver con el género, porque pues podríamos pensar si históricamente no se ha obligado un poco a las mujeres a ocupar ese lugar, ¿no? De ser objetos de la mirada, ¿no? Yo, bueno, yo no sé, si no, no quiero o sea, mejor dicho, estamos viendo una película, ¿no? Y estamos hablando de cine. Y el cine es un gran ejemplo de lo que significa la mirada como forma de generación de existencia. Vemos solamente lo que nos muestra la pantalla, ¿no? Y la cámara es como un gran ojo, ¿no? Que mira y que crea la existencia, ¿no? Y el feminismo de hace muchos años, de los 70 en realidad, sacó una teoría sobre el cine en la que dice la mirada del cine es una mirada masculina que pone a las mujeres siempre como un objeto, no, no como sujetos dueños del espacio, sino como objetos que están ahí para ser admirados, digamos, para ser vistos, ¿no? Para ser consumidos como objetos. Entonces yo creo que la madre un poco como que nos pone en esa situación o está expresando eso y pues claro, pareciera mucho más eh, como somos menos comprensiva, ¿no? Con la situación de transitividad. Y eso es lo otro que quería decir, y es que la madre también representa de alguna manera el asentamiento, ¿no? El quedarse, el estar en un lugar, ¿no? El hogar como la base. El padre estudia las tortugas vamos, en su camino migratorio, ¿no? En su movilidad. A él lo que le interesa es eso, es el movimiento, ¿no? Es cómo estas tortugas transitan todo un territorio, ¿no? Bueno, no un territorio en realidad, sino todo un océano. eh, y entonces le interesa es el seguimiento de ese recorrido. Y, y entonces yo creo que, digamos que eso también marca esas diferencias, ¿no? Como la diferencia entre la estabilidad, muy entre comillas, ¿no? Ese asentamiento que marca la mamá y la movilidad que parece interesarle mucho más al padre, ¿no? No sé si respondí lo que tú me estabas preguntando. No, sí, pues, o sea, claro, y es que independientemente de lo que se elija, el mundo nos ha enseñado a sentirnos seres raros. Hay personas que se sienten orgullosas de esa rareza, como entre comillas, por la libertad que esto conlleva, y hay otras personas que simplemente desean sentirse normal, de nuevo las comillas, o parte del mundo, ¿no? Como que esta, pues, esto es demasiado difuso y demasiado subjetivo, lo de la desde la propia vida, que es de la única que uno tiene derecho a hablar. ¿Cómo crees que uno, o sea, esta es más una pregunta para ti, pero también para que nos llevemos un poco nosotros a pensar cada uno en nuestras casas? O sea, ¿cómo crees que se puede empezar a desaprender estos términos y lo que nos impone socialmente, no sé, pues como este mundo, y ahora un poco más desde la libertad de cada uno y de cada una? Es como un poco la Pues pregunta. mira, me parece como súper importante esa pregunta y también me parece súper difícil de responder, ¿no? O sea, como me parece que es como la gran pregunta que nos hacemos muchos y muchas en este momento, ¿no? Y es vamos, ¿qué tan real o qué tan posible es ser raro, ¿no? A mantener, digamos, esa rareza o eso queer, ¿no? El queerness como esa desviación que, que, que nos aleja de lo normal. Y la pregunta es, ¿qué tan probable es? Porque si bien, por otro lado, digamos, es cierto que hay gente queer, ¿no? Digamos, no solamente en términos de representación o en términos de orgullo, sino que hay gente queer porque hay gente que se cree normal y que amenaza a la gente que no cumple esa normalidad. Es un peligro ser queer, ¿no? Pero claro, la pregunta es una pregunta en realidad de, de relación entre los términos, ¿no? Es necesario lo
lo queer para que exista lo normal. Si deja de existir lo queer, deja de existir lo normal. O al revés, digamos, es necesario que exista lo normal para que exista lo queer. Y si es así, digamos, ¿no? Pues entonces, ¿qué hacemos con nuestra rareza? ¿No? ¿La mantenemos o no la mantenemos? Ahora, la pregunta obviamente no tiene respuesta, yo creo, porque no vamos a poder definir exactamente qué es lo normal, ¿no? Digamos, eso no existe. No existe la definición de lo normal, ¿no? Sabemos que lo normal pues es una convención también. Entonces yo creo que tal vez desde ahí es de donde podemos un poco apegarnos para, para eso que tú dijiste que me parece muy importante, que es como desaprender esos términos que están tan arraigados, ¿no? Y que es tan difícil no utilizar incluso en el lenguaje académico, digamos, consciente, pero muchísimo más en el lenguaje cotidiano, ¿no? Como de la normalidad o lo común o la cotidianidad, ¿no? Eh, y yo creo que lo que tenemos un poco que como reconocer y abrazar no es solamente nuestra rareza potencial en todos, sino la capacidad de construir esa rareza, ¿no? Y que tanto lo normal como lo queer o como lo raro es una construcción. Y ahí, como al ser una construcción, pues digamos, mucha gente dice, no, terrible, si esto es una construcción, entonces no hay nada y entonces nos quedamos pues en el aire y vamos a destruirnos, ¿no? Pero también lo que podemos pensar es, en realidad lo que nos está dando eso es una potencia, que no es tanto la potencia de transformación solamente, sino la potencia de la ficción. De la ficción no en el sentido de la mentira, ¿no? Sino de la posibilidad de yo construirme a mí mismo, ¿no? De estar creándome mi propia identidad, que es una identidad que al ser ficcional, no se sostiene eternamente, sino que puede ser intervenida. Y esa intervención entonces la va a modificar. Y al modificarla entonces yo ya no me determino o me someto a esa definición que yo di en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que lo que podría ayudarnos un poco a luchar o a ser más intensos en eso, es reconocer esa capacidad de la ficción de potenciarnos, ¿no? Y de que, por ejemplo, lo normal es una ficción también, y que podemos habitar momentos, ¿no? Que hay momentos en los que podemos habitar esa ficción de la normalidad, ¿no? Y que hay momentos en los que podemos eh, rarificar la normalidad y hacer esa normalidad un poco menos agresiva, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy valiosa, digamos, no solamente esta película, sino el cine como herramienta, digamos, artística, porque nos entrega herramientas de elaboración, ¿no? Ficticia, que el problema, digamos, con esa palabra de lo ficticio es que apareciera como si fuera algo que no, como no es real o como no es material, entonces, pues parece que no tuviera efecto, ¿no? Pero pues todos sabemos que lo ficticio o lo ficcional pues tiene un efecto muy, muy importante en todos nosotros, ¿no? De hecho, pues como yo les decía antes, la identidad es una ficción en el sentido de que la única manera en la que yo puedo saber quién soy yo es creándome una ficción, ¿no? Creándome la ficción de quién soy. Y eso aparece de manera muy clara en muchas películas del cine. En esta película aparece de manera pues, muy particular, como con muchas sugerencias, ¿no? Como con este paneo de las fotos de ella de niña, ¿no? Y como contándonos ese relato ficticio que debería explicar esa actualidad de ella, pero también con las intervenciones que ella hace en las muñecas, ¿no? O en los dibujos. Y como ahí vemos como toda esa ficción. Ahora yo pregunto, no sé si eso sea suficiente, no sé si eso sea suficiente para contrarrestar digamos, el poder opresivo de las categorías, ¿no? Las categorías que nos quedan en lugares, ¿no? Y hay un momento, la ficción fracasa, o se rompe, o se quiebra, o viene el exterior poner su categoría.
y eso pues puede ser muy violento, que es un poco lo que ocurre cuando estos chicos quieren averiguar qué es lo que es este sujeto, ¿no? Y, o también cuando, esto pues me parece muy interesante, cuando Álvaro le pregunta a ella qué te gusta, ¿no? Los hombres o las mujeres. ¿No? Es como que casi siempre de afuera, en algún momento llega, vamos a decir, el lenguaje, ¿no? Para decirnos qué es eso, que se mantiene en ese nivel de ficción, ¿no? Entonces yo pensaría que, solo, es por ahí, no sé si vaya a ser suficiente, pero es por ahí, como dándole potencia a la ficción. Claro, pues yo siento que independientemente de las ficciones que uno quiera creerse o inventarse para sí mismo, es necesario ser fiel a esa búsqueda, ¿no? A lo que uno necesita en su momento necesita y lo que en este proceso. Aquí, ahora que mencionas a Álvaro, me gustaría hablar también que mencionaste al principio que veías como que el final era una historia de amor o qué. Y pues la relación que empieza a gestarse entre Álvaro y Alex es bastante particular. Algunas personas con las que he hablado sobre la película antes me dicen que creen que es una relación muy poco sana por el momento en el que se da, porque pues Alex está en este momento de exploración o de buscar o de identificarse. Y pues también dicen que, pues, o sea, no sé, yo siento que es todo lo contrario, que justamente se puede elegir o empezar a identificarse con algo o con alguien o con lo que uno quiera, justamente cuando se experimenta. Aquí el papel de Álvaro yo creo que es bastante funcional para eso, o sea, como que lo ponen específicamente para eso y está creado con este objetivo claro que deja como abierto el tema de la homosexualidad por su parte, cuando el papá le pregunta, bueno, pues cuando hay como un enfrentamiento, cuando él está tomando ahí en el fuego con su padre, y pues eso ya sería como otro tema para tocar. Me gusta un poco cómo la película la presenta, no se pone a hablar de esto en particular y se enfoca simplemente en la vida de Alex, que pues es ya bastante importante todo lo que se menciona. Quisiera saber tú cómo ves esta relación, qué opinas sobre la diferencia de amor que Alex le menciona al final, ¿no? Como que ella le dice, no, es que es diferente, tú no me amas como yo te amo a ti. Entonces, Sí, yo, digamos, empezaría diciendo que, pues, qué relación de amor es sana, digamos, ¿no? O sea, como si lo que hace, digamos, como que aparentemente esta relación de ellos dos no es muy sana, pues bueno, las relaciones de amor, pues, como, no tenemos tampoco ejemplos así muy claros de relaciones de amor como tan sanas. Pero yo sí creo que lo que pasa, y yo estoy de acuerdo contigo totalmente, es que, pues, claro, es un momento muy particular, es la adolescencia y es, digamos, el inicio de la adolescencia, la pubertad, digamos, vamos a decirlo de esa forma, como para pensarlo en todas las activaciones hormonales y sensoriales que están ocurriendo en los cuerpos de estos dos jóvenes, ¿no? Y claro, el deseo de la exploración, ¿no? Y cómo se tramita el deseo y cómo se manifiesta el deseo y cómo se busca satisfacer ese deseo, eh, pues está ahí de alguna manera como no definido todavía, y eso me parece que es un gran logro de la película, porque digamos, no nos pone un personaje que aparentemente ha definido ya sus cosas y que descubre que no, que se ha equivocado, sino que nos pone a personajes que están en exploración, ¿no? Que en realidad todavía no saben o no tienen, digamos, no tienen que creer que saben, ¿no? Sino que están en la posibilidad de la exploración. Y a mí me parece, digamos, una de las cosas que más me gusta de la película, que me parece que hace que la película sea mucho más interesante, es toda esa exploración de la orientación sexual, ¿no? A partir de digamos, de esta experiencia de estos sujetos que ya están, sobre todo Alex, digamos, en un margen, ¿no? O sea, como que ya aparentemente ella tiene misión sexual, ¿no? Y a eso le estamos agregando, como tú decías al comienzo de esta charla, ¿no? La cuestión de la orientación sexual. Entonces, este personaje me parece que es muy llamativo, es muy interesante, porque
pues nuevamente, digamos, acá podemos como volver a preguntarnos sobre las representaciones de género, ¿no? Y las expresiones de género, ¿no? Pues qué tipo de personaje es este chico Álvaro, ¿no? ¿Cómo se comporta? Se comporta, como se comienzo, cuando llegan a Uruguay, la mamá de Alex dice, estás hecho un hombre, ¿no? Le dice ella a él, ¿no? Y me dice, uff, bueno, ¿qué significa hacerse un hombre? Ser ya un hombre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo con eso? O sea, ¿a qué lo está, digamos, en qué camino lo está poniendo? Y pues además vemos que no es, digamos, la representación, digamos, más estereotípica del hombre, ¿no? Muy adolescente, eso sí, digamos, como chico como raro, que es vegetariano, ¿no? Que no está como, que no tiene como esa actitud así súper fuerte, ¿no? Que uno considera, hace parte del estereotipo de la masculinidad. Y pues además se ve enfrentado a este deseo, ¿no? Por este sujeto que él ve como una mujer, ¿no? O sea, ve como una mujer, ¿no? Y pues obviamente esa otra escena es una escena, pues la escena del cobertizo este, pues es una escena muy, muy intensa, pues por todo lo que significa. Y a mí, digamos, yo lo pensé también lo de la historia de amor porque yo creo que también lo es, o sea, yo creo que también o sea, pensemos que es como este chico que se va pues no, pues no son vacaciones, pero se va, digamos, lejos de su espacio habitual, ¿no? Y encuentra a este personaje que le parece encantador, que le parece llamativo, que le interesa, con el que tiene una conexión muy particular, ¿no? Eh, y, y pues eso desarrolla unos vínculos emocionales, ¿no? Que pues, nosotros podemos llamar amor y pues que en la adolescencia pues uno está mucho más dispuesto a llamarlo de esa forma, me parece, ¿no? Y es como esa historia de amor que ellos viven también, ¿no? Pues es una historia de amor, eso sí, vamos a decirlo, yo creo que con mucho orgullo, pues es una historia de amor queer también, ¿no? Es una historia de amor de dos sujetos que viven una experiencia o que a pesar de esa experiencia que parece tan inusual, y bueno, y esto, vamos, esto sí me parece que puede ser polémico y ya no estoy tan seguro de querer decirlo porque son dos sujetos que tienen estas relaciones tan inusuales, estos cuerpos tan inusuales, estas experiencias tan inusuales que, que en el amor o que el amor pareciera no tener en cuenta, ¿no? Al final el amor pareciera superponerse a eso raro, a esa rareza. Y digo que es un poco polémico porque no sé si con esto uno podría pensar que el amor es una manera de normalizar, ¿no? De hacer como, digamos, una sombrilla lo suficientemente grande como para acogernos a todos, ¿no? Como es el lema de ahora, ¿no? El amor es amor, ¿no? Es un lema que a mí me parece muy problemático, pero pues que embarca, digamos, el amor abarca todo. Pero creo pues que hace parte también del relato, de nuestros relatos y de nuestra manera de concebir los relatos, ¿no? Como historias de amor. Lo que pasa es que sí es un amor muy particular, ¿no? Es un amor tan particular como lo es la misma Alex, ¿no? Y que este chico, Bando, el chico que era el mejor amigo de ella, señala de una manera tan particular cuando le dice a Álvaro que olvídate de ella, ella es mucho para ti, ¿no? Como, es como bien raro también, ¿no? Porque es mucho, efectivamente ese mucho que habla de la cantidad. Eh, entonces, pues yo sí creo que existe esa participación del amor, pero que está vista y desarrollada de una manera muy, muy interesante por parte de la película, por la naturaleza, por la manera en la que se desarrollan estos personajes y por cómo son estos personajes. Y me gusta mucho y me parece como bien interesante de discutir la cuestión de la orientación sexual en ambos personajes, ¿no? Total, aquí con respecto a esto que hablamos de el amor o de la relación de ellos dos, dice Juan Camilo, en relación entre Alex y Álvaro, eso nos acercamos a nuestro vivir.
más íntimo y estético. ¿Cómo definir a Alex si le gustaran los hombres y no las mujeres? ¿Cómo en algún momento parece insinuar como en algún momento parece insinuar la película? ¿Con cuál de los adjetivos de género habría que llamarlo? Esa ambigüedad me parece maravillosa. ¿Qué opinas sobre este comentario? Y una cosa que me parece como muy interesante es la cuestión del lenguaje inicialmente, ¿no? O sea, como que, claro, digamos, la pregunta es como, bueno, ¿cómo la vamos a llamar? Ella, él, ¿no? Es una hija, es un hijo. Y entonces acá viene algo que es, pues, muy importante y es, bueno, que son hispanoparlantes, o sea, utilizan la lengua castellana y la lengua castellana es una lengua muy rígida en términos del género, ¿no? Porque generiza todo, todo tiene género en el español, ¿no? O sea, incluso las cosas, ¿no? Entonces, la mesa y es feo, ¿no? Y entonces yo no puedo decir la mesa rojo, tiene que ser la mesa roja, porque si no estoy cayendo en una incongruencia de género que no tiene ningún sentido, que la mesa no es un sujeto que pueda tener un género, ¿no? Pero igual lo damos, entonces como que me parece bien llamativo cómo desde ahí mismo, o sea, desde la utilización del lenguaje, ¿no? De las categorías gramaticales de la lengua, ya estamos en un problema, ¿no? Ya estamos en un problema que prácticamente, o que no sabemos cómo solucionar, ¿no? No sabemos en realidad cómo definirnos a él, y nos vamos a equivocar constantemente. Vamos a decir ella, tal vez deberíamos decir él, ¿no? Y entonces a veces decimos él o a veces decimos ella. Y, y es un buen ejemplo de cómo hacemos ahí para mantener la rareza de este personaje si necesitamos usar el lenguaje para definirnos, ¿no? Para referirnos a este personaje, ¿no? Si necesitamos usar el lenguaje para referirnos a Alex, ¿cómo hacemos entonces para no quitarle esa extrañeza, ¿no? Para no quitarle su naturaleza, ¿no? Porque su naturaleza es ambigua, ¿no? Su naturaleza es dual, por lo menos, ¿no? No sé si dual sea suficiente, pero vamos a decir que por lo menos es dual, ¿no? Suponemos, porque lo dice la película, que ella tiene dos sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahí para referirnos a este sujeto sin anular esa naturaleza que ella tiene, ¿no? Y eso me parece, pues, frustrante, porque parece que no podemos hacerlo. Y que para hablar de Alex tenemos que decidirnos. Y eso, digamos, eso es, o sea, como que genera resistencia. Podría ser llamarla, o llamarlo, o usar solamente su nombre, ¿no? Alex, ¿no? Alex. Ahora, eso no resuelve totalmente el problema, ¿no? Porque como tenemos los adjetivos se tienen que definir por el género. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos Alex buen hijo, Alex buena hija, ¿no? O sea, ¿cómo hacen? Y entonces pareciera que esto no tiene ninguna, digamos, una posibilidad de solución, ¿no? Y ahí es donde yo digo que la ficción podría tal vez ayudarnos de una manera como creativa en el sentido de cómo hacemos, o sea, porque si hay algo que nos han enseñado, digamos, los literatos, ¿no? La poesía es la posibilidad de crear palabras, ¿no? Ahora sabemos que crear una palabra siempre significa eh, someter toda una serie de experiencias a esa sola palabra y por lo tanto no todas pueden entrar ahí, siempre algunas se van a quedar afuera. Pero en eso consiste, pues, digamos, la constante reelaboración de la existencia, de la experiencia y por lo tanto de las formas en las que nos referimos a ella. Y, y eso me parece llamativo, digamos que Juan Camilo lo relacione también con la orientación sexual, porque pues sí, hay una relación ahí. Es muy importante esa pregunta que le hace Álvaro a Alex, cuando le dice, ¿tú qué eres? ¿No? ¿No? Porque la verdad es que él no la ha visto, ¿no? Él solamente la ha sentido. Entonces él no sabe si lo ha engañado digamos, todo este tiempo y en realidad es un chico, ¿no? Que se está haciendo pasar por chica, ¿no? O qué es este ser, ¿no? Y ella le dice, pues soy los dos, ¿no? Y él no puede tampoco con eso. Dice, no, no puede ser los dos. Si no me puedes decir, o sea, si tienes los dos órganos, pues entonces vamos a definirlo de otra manera. ¿Qué te gusta? ¿No? Y por medio de lo que le gusta a uno puede saber quién es el otro, ¿no? Entonces, si a mí me gustan los hombres y soy un hombre, pues entonces tengo que ser gay, porque no puede haber otra opción, ¿no? Y entonces lo que me define a mí, y esto pues pone también en duda la idea de que existe una naturaleza,
no es mi naturaleza, sino es mi deseo. Y eso, la película me parece que es un poco pesimista en ese sentido, o bueno, mi lectura tal vez de la película, porque me parece que asocia el deseo a, a y la satisfacción, sobre todo, ¿no? Como si como que estos chicos, bueno, igual esto pues es llamativo, ¿no? Porque ellos dicen que los dos llorando, ¿no? Tu experiencia placentera con la satisfacción de la masturbación mientras llora, que es un poco como una escena, digamos, bien rara. Entonces, pero lo que me llama la atención es suponer que vamos a poder definir al sujeto por su deseo. Y, y eso, que en un inicio puede parecernos como muy determinista, tiene un punto de fuga, y es que el deseo es múltiple siempre, ¿no? El deseo nunca es uno, ¿no? El deseo nunca está en un lugar, sino está en todos los lugares. Y eso significa que esa pregunta no tiene sentido. ¿Te gustan los hombres o te gustan las mujeres? Ella puede decir, depende. No, hay un escritor argentino, un gran escritor argentino que se llama Coppi, que tiene una obra de teatro, La Torre de la Torre de la Defensa, en la que hay un personaje que pues, se muestra como travesti, y cuando otro de los personajes lo descubre y le dice, eh, sí, cuando se muestra, el personaje se muestra, se dice que es una travesti, otro de los personajes le dice que le gusta, que cuando es mujer le gustan los hombres, y cuando es hombre le gustan las mujeres, ¿no? O sea, como que puede moverse en diferentes categorías, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esa pregunta nos enfrenta a esa posibilidad de que el deseo sea múltiple, ¿no? Como múltiple, múltiple, y no necesariamente, porque eso significa entonces que si yo no puedo definir mi deseo en términos del género del sujeto al que deseo, pues entonces tampoco puedo definir el sexo y el género del otro, ¿no? Claro. Entonces, no puedo decir que me gustan porque no quiero decir que hay un género hombre. Vale. Aquí, André, ¿qué mensaje sobre la foto se retrata en cine esta identidad queer? Pues es toda una polémica. No por esta película en particular, sino por lo que el cine implica, y acá pues podríamos preguntarnos qué es una identidad queer. Es una identidad queer lo de Alex, pero entonces sí, lo de, pues, esta película no me parece tan complicado porque efectivamente hay como entre naturaleza y sexualidad. Pero también uno se podría preguntar, vamos, dentro de 8 días vamos a hablar de Moonlight, ¿no? O sea, Moonlight también es una película queer o no es una película queer, ¿no? O podemos decir, no sé, Call Me By Your Name. ¿Es una película queer o no es una película queer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hace a las identidades queer? Y lo digo es porque, digamos que la pregunta es como, ¿cómo se retrata en el cine esta identidad queer? Es un poco el mismo problema que decimos con el lenguaje, ¿no? Cuando en el cine, y el cine, digamos, tiene una potencia que no tiene la palabra, no es que sea mayor o menor, sino que es otra, y es la potencia de la imagen. Entonces, cuando en el cine vemos a un personaje como Alex, por ejemplo, pues se nos está mostrando una imagen que podríamos asociar con lo queer, y entonces, pues pareciera una representación de lo queer, ¿no? Y el problema de la representación, como sabemos, es que la representación siempre es insuficiente. Y esto no es para decir que el cine no debería hacerlo, que el cine se está equivocando haciendo esto, sino más bien es para hacernos conscientes de esa insuficiencia. Y que más bien lo que llama la atención en películas como estas, que yo creo que es donde podemos encontrar lo queer, que no necesariamente tiene que ser identidad, sino más bien el elemento queer del cine, es como la película
digamos, oscila constantemente o mantiene la ambigüedad y no se decide por una sola identidad, digamos, una sola representación, ¿no? Vamos, algo que pues es bien interesante y es que nosotros nunca vemos el cuerpo completo de Alex, ¿no? Y claro, nosotros podemos hacer una cosa pues medio tramposa, es decir, bueno, vamos a mirar el elenco, ¿no? Y el cast, entonces ya sabemos que es una chica, entonces es una mujer, ¿no? Bueno, ya, pues obviamente ya sabemos entonces cómo es su cuerpo, bueno, porque suponemos que sabemos cómo es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y pues, digamos, porque además, entonces por eso decimos, bueno, por eso es que tiene las caderas así o lo que sea, ¿no? Pero pues siempre va a ser una imagen que no vamos a ver del todo. Y eso está muy bien porque nunca vamos a poder saber exactamente cómo es ese cuerpo. Digamos, y eso es interesante porque nos deja ese espacio vacío que potencia nuestra imaginación. Y nos pone también en cuestión, y nos pone en peligro, y nos dice, ¿será que tengo que imaginarme un cuerpo con un órgano sexual? Y con alguno de los dos órganos sexuales que se supone definen las corporalidades humanas, o pues mamíferas, digamos. Entonces yo creo que eso, digamos, ese es el valor que películas como esta nos agregan a la identidad queer y a la representación de lo queer, que es como la posibilidad de que se mantenga el misterio como un misterio potenciador. Total. Aquí, pues yo quisiera hablar antes de pasar a la pregunta de Franklin sobre algo que me parece muy particular. Cuando estábamos haciendo la curaduría, yo pensaba, como no, esta película se le ha tirado mucho odio, mucho hate durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, está a mí, siempre que pienso en la programación, me gusta pensar en lo que decía Kiarostami una vez, decía que como que el plus de una película, lo mejor le puede pasar a una persona que ve una película es rumiarla después de vista, ¿sí? Como que empezar a destrozarla, empezar a pensarla y hacer de todo con ella. Y pues eso es lo que yo creo que pasa con XXY, o sea, nos pone como a pensar la identidad, la hipocresía, el clima social frente a quienes nacen o se identifican diferentes, o sea, hay un objetivo claro en la cinta y creo que está en hacer pensar a quien la ve, ¿no? Este carácter como un poco brechtiano es lo que nos interesó para programarla y sí, en general uno ve en la crítica un 50-50, ¿no? Vemos las partes negativas que dicen que es contradictoria y que no del todo satisfactoria porque es como que está jugando todo el tiempo, no toma ningún bando, justamente eso es a mí lo que a mí me encanta, y que también como que la metáfora es muy evidente o que es muy poco fiel a las experiencias de personas hermafroditas. Entonces, comentarios como estos, pero hay uno y que tú mencionaste ahorita, que justamente por eso quise hacerte la pregunta, sobre por qué no contratar a alguien para el papel de Alex que sea una persona intersexual. O sea, pues me gustaría hablar sobre este comentario que ronda mucho como en los blogs de crítica, como en Letterboxd y cosas así. Y pues en particular para iniciar reconociéndole el papelazo que interpreta Inés, o sea, lo hace en lo que yo creo bastante bien. ¿Tú qué opinas, Mario, sobre esta decisión de dirección de contratar a una actriz mujer? Yo creo que es, o sea, yo apoyo la decisión, digamos, me parece, sobre todo porque ella es una gran actriz y lo hace muy bien. Eh, y, y sobre todo acá, pues bueno, esto es como una respuesta fácil, digamos, estoy dando una respuesta fácil para salirme de la pregunta difícil, y es que es 2007 la película, ¿no? No es 2020, ¿no? No es 2020 en el que estamos viendo películas y series de gente queer protagonizada por gente queer, ¿no? Es que no sé ni siquiera si la directora se hizo la pregunta en algún momento, o sea, si consideró que era necesario hacerse esa pregunta. Ahora, yo creo que es válida la pregunta, digamos, el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué usar, digamos, un tema como el de la intersexualidad y poner como personaje o como actor o actriz a alguien que no pertenece a esa comunidad, ¿no? Es un tema difícil, complejo de tratar, me parece, pero me parece que no es algo de lo que se deba
culpar ni a la directora ni a la película, ¿no? Sobre todo porque me parece que hay mucho respeto en el tratamiento del tema y pues, vamos, no hay o yo no siento que haya un interés como de apropiarse de una experiencia ajena para hacerla propia y con eso obtener, digamos, un éxito cinematográfico, ¿no? O un éxito de taquilla. Entonces no creo que se esté como comercializando la experiencia, ¿no? Eh, yo sé que la directora pues en muchas ocasiones ha dicho, pero es que esta película es una película de ficción además, ¿no? Es una película que yo no estaba haciendo un caso médico real de una persona que no, yo estoy haciendo una ficción, ¿no? Y a mí me parece importante, pues que ahí volvamos a lo de la ficción, es como, vamos, supongamos que hubiera elegido a una persona intersexual. ¿Qué necesitábamos para saber que era intersexual? ¿Que esa persona se le dijera yo soy intersexual? ¿O que nos revelara públicamente su intersexo? ¿No? ¿O que nos revelara su historia médica para que nosotros dijéramos si efectivamente es una persona intersexual? ¿No? Entonces yo creo o sea, me parece comprensible la exigencia que se le hace. Me parece complicado porque, pues, como digo, o sea, hoy estamos viendo cómo se hacen esas demandas porque representaciones sobre personas de diversidad sean hechas por actores que pertenecen a esas diversidades. Pero pues creo que no es, que no hay que no puede ser visto solamente como algo negativo y algo para convertirlo en una crítica como despiadada. Pero no sé, yo quiero saber también qué opinas tú, Valentina. Sí, pues, no sé, a mí, yo leí una entrevista de Lucía en donde ella decía que Inés, pues Alex, visitó con ella a genetistas, a endocrinólogos, leyó libros, pues entrevistas médicas, vio demasiados documentales, e incluso vivió, creo que fue durante 2 meses antes de grabar la película en la locación, ¿no? Para empaparse con esto. No solamente esto, sino que la actriz también hizo los diarios como visuales, los diarios artísticos que se le ve a Alex en la peli, y no se le puede desestimar para nada el papel que hace Inés, porque es bastante grande. A mí me gusta muchísimo la sutileza con la que nos presentan, no nos muestran su sexo, ¿sí? Eso me parece bastante loable en la peli. Y frente a la inclusión queer, totalmente de acuerdo, estamos hablando de 2007, que sí, puede ser una salida fácil, pero era otro momento, ¿no? Como que ahora hay un poquito más de inclusión dentro de los castings, no necesariamente para temáticas, películas con temáticas relacionadas con la comunidad queer, LGTBIQ, sino que también, sí, como normalizar a las personas intersexuales, transexuales y demás en una narrativa cotidiana, ¿no? Entonces, esto me gustaría hablarlo como un poquito más a fondo, porque si bien vemos un poquito que se está dando estos momentos, estos espacios de inclusión dentro de los castings para el cine de ficción, vemos por el otro lado, dentro de documentales, que las personas de la comunidad queer o las comunidades queer están representadas casi siempre desde el maltrato, desde la prostitución, desde este tipo de, no sé, como de temáticas un poco más que son demasiado importantes para entender la lucha, pero que están un poco como inscritas en esos códigos que quizá al público no le permite generar otro tipo de relación con el mismo personaje o la misma que se está dando en esa película. Entonces yo quisiera saber como que, no sé, por ejemplo, ¿qué crees tú que le haga falta a la mentalidad de quienes realizan cine de ficción específicamente para ser más incluyentes con la población? Uy, mira, yo creo que esa es una pregunta que yo cambiaría un poco porque, o no, bueno, mejor dicho, no es que no sé, no sabría exactamente cómo responderla. Eh,
Aunque no, yo creo que lo que hace falta, o no sé si es que les haga falta a ellos como tal, sino que creo que lo que es necesario es reconocer la imposibilidad de representarlo todo, vamos, de la totalidad, ¿no? Yo creo que los directores y escritores y creadores más honestos son los que reconocen que están parados desde una perspectiva, que es imposible abarcarlo todo, ¿no? Y que por lo tanto su visión es una visión parcial, ¿no? Que nunca va a ser una visión total, ¿no? Y yo creo que esa sinceridad pues permite que uno se acerque de manera menos prevenida o con menos sesgos frente a las realidades diversas. ¿No? Porque quien cree que puede decirlo todo, cree que hay una manera de saberlo todo. Y entonces cuando cree eso, pues lo va a representar, ¿no? Y va a representarlo como una verdad absoluta, como si esto fuera exactamente lo que es, digamos, la comunidad trans, ¿no? O la comunidad bisexual, ¿no? O lo que esto es, o que esto es lo que es la experiencia bisexual. Y ninguna representación puede ser total. Yo creo que eso es necesario. Y creo que sí es necesario, pues obviamente, el contacto con esas comunidades, ¿no? Sobre todo porque como son comunidades históricamente discriminadas, no han sido sus experiencias las que han informado la representación, sino que han sido siempre las voces de afuera que los describen o las describen o les describen, y desde esa exterioridad es que se han hecho las representaciones. Entonces yo sí creo que hay que acercarse a esas comunidades, porque solamente, o sea, porque necesitan tener esa posibilidad de expresar su voz. Y otra, digamos, y eso significa, o esto, digamos, conduce a pues, algo que es esencial, como pues todos y todas ustedes deben saber pues, para poder tener una representación, y es acceso a los medios de representación, ¿no? O sea, no es solamente que ya haya personajes gays o trans o queers en las películas, ¿no? Sino es que los sujetos y las personas queer, trans, gays, se adueñen de los medios de representación. Porque de pronto en ese adueñamiento, ese medio también se rarifica, ¿no? Y entonces, pues vemos de maneras diversas y de maneras diferentes que no hemos visto todavía esos personajes, ¿no? Entonces yo creo que digamos, más que como algo que les haga falta, creo que es como una invitación, digamos, como que es necesario tener esa conciencia, ¿no? Como ser muy consciente de que uno no va a poder representarlo todo nunca, pero también ser muy consciente de que es necesario como ampliar el acceso a la representación, sobre todo a los medios, digamos, a los medios en el sentido de las herramientas, ¿no? A las formas de representación, ¿no? A lo que hace la representación, ¿no? Que Sí, eso se total. traduce en términos prácticos, pues a gente que esta gente pueda conseguir cámaras, que pueda participar en la escritura de guiones, ¿no? Ujú. Pues, de hecho, hablando como un poco sobre esto, me encontré con una Math Sessions de MATLAB el domingo. Hablaba con Pedro Adrián, que va a estar acompañándonos aquí también, sobre las personas LGTBIQ que se apropian cada vez más de los espacios como realizadores, realizadoras de cine y de televisión y de los medios audiovisuales en general. Se les asocia muchísimo hasta el día de hoy, o sea, son pocos de por sí, acá en Colombia, son pocos no sé, como las personas que hacen parte de la comunidad, pero también es un poco complicado porque suelen estar en roles de, no sé, asistencia, como de servicio, y en roles de arte o de creatividad, como de vestuario, por tener, no sé, como que socialmente tenemos o tienen ese chip incrustado de la sensibilidad, de lo extraño, de lo queer,
que puede ser muy creativo, pero puede que no, ¿no? Entonces, como que relacionan con el maquillaje, con el vestuario, con este tipo de cosas. Y sí, o sea, la invitación no solo es para las personas que no hacen parte de las comunidades queer, el promover protocolos como de cada vez más inclusión, sino de las mismas personas de las comunidades que se apropien y exijan su espacio de trabajo en lo que pues más quieran, ¿no? Sí. Aquí, ¿me ibas a decir algo? No, solamente quería agregar una cosita pequeñita y es que, digamos que hay que reconocer que todas esas actitudes y todos esos espacios en los que, digamos, que se abren para personas LGBT como en lo creativo y todo eso, eh, digamos, esconden una fobia, ¿no? Y una discriminación que se aparenta con una, digamos, con una vinculación, ¿no? Como, mira, yo te dejo estar en mi equipo, pero solamente en la parte creativa, porque eso es lo que tú sabes hacer, ¿no? Ahora, Ujú. la parte ejecutiva, eso sí, hasta allá no voy a, no a llegar, ¿no? Entonces, como que me parece sí importante que, como tú dices, se apropien y que se evidencie esa, digamos, esa acción discriminatoria que hay detrás de esa decisión. Total, totalmente de acuerdo. Pasamos ahora a la pregunta de Franklin. Hola a todos. Muchas gracias a Mario por compartirnos su análisis de la peli. A mí me cuestiona mucho el comportamiento de manada de los muchachos que violentan a Alex. ¿Por qué ese morbo y esa hazaña con el que es diferente? Bueno, pues esa es una pregunta que nos hacemos todos los días, todos y Sí, todas, ¿no? ¿Por qué ese morbo y esa hazaña con el que es diferente? Y nos parece que digamos, lo que debería ser raro y extraño y como sorprendente es que haya tanta violencia, ¿no? Es como, o sea, casos como estos hay miles de millones, ¿no? Y pues uno solamente tiene que ir a un colegio para ver cómo al que o a la que se desvía un poquito de las como de las expectativas, pues se puede convertir en el objeto de burla de todo el colegio, ¿no? Incluso de profesores y de directivos, ¿no? Ahora, yo voy a especular, digamos, a lanzar como una posible respuesta a esa pregunta. Y yo creo que, digamos, también es como la forma fácil de responder y pues es el temor, ¿no? Pues hay un temor como originario ahí, ¿no? Que es el temor a lo diferente que yo creo que está muy asociado a nuestra incapacidad de comprender. Digamos, no podemos aceptar lo que no podemos comprender. Y si no podemos comprenderlo, tenemos que buscar la manera de comprenderlo. Y si no llegamos a encontrar la manera de comprenderlo, entonces hay que eliminarlo, porque significa que es incomprensible. Si es incomprensible, no puede existir, ¿no? Es como esta fórmula incluso del método científico positivista, ¿no? Que solamente existe aquello que es comprobable, ¿no? Que puede comprobarse en su existencia, eh, y por lo tanto, si yo no puedo comprobarlo, entonces no existe. Y eso, pues, es una forma de eliminación. No puedo concebir cuerpos extraños que no se parezcan al mío, porque eso significaría que no hay una imagen originaria a la que yo pueda aferrarme y con la que yo pueda sentirme tranquilo. Y por lo tanto, tengo que eliminar esa, vamos, como eso, sí, como, bueno, dicho, en la reproducción de la imagen, algunas imágenes se reproducen de manera equivocada. Tengo que eliminar la equivocación para que no parezca, para que todo parezca que funciona perfectamente. Y yo creo que hay eso. Hay una cosa que es muy interesante digamos, en esa violación ahí, y es, ¿qué es lo que están buscando estos chicos? ¿Qué es lo que quieren hacer ahí? Quieren ver que si efectivamente ya tiene dos órganos, digamos, eh, ¿qué es lo que están satisfaciendo? Yo creo que sería la pregunta también ahí. O sea, ¿qué deseo es el que los mueve a hacer eso? Al punto de violentar incluso el cuerpo del otro, porque, porque hay una pregunta que se repite constantemente en ese momento, y es como se te para, se te para, se te para, ¿no? Y uno dice, estos chicos, ¿qué es lo que están, digamos, qué es lo que les mueve a ellos a hacer esa pregunta y a tratar de comprobar, digamos, como cierta masculinidad en este sujeto, ¿no? Como por qué es eso. Y claro, eso yo creo, digamos, yo creo que no sabemos por qué y no vamos a saberlo, pero que
pero ¿qué es esa imposibilidad de saber que está detrás de esa acción? Yo sospecho mucho que estamos muy poco ejercitados en la aceptación de lo incomprensible. Y por eso me imagino que si no comprendo, de hecho, lo que no comprendo no puede existir. No puede haber prueba de que yo no comprendo. Por lo tanto, hay que eliminarlo. Y eso tiene, digamos, Sí, como que es ¿cómo decirlo? Como nuestra concentración en las formas, ¿no? Solamente lo que tiene forma es lo que puede existir. claro. Aquí Andrea nos preguntaba cuál es el odio que ha generado la peli, creo que ya lo mencionó. Pueden igual consultar como en las páginas de crítica sobre estos comentarios. Pero pues eso es lo chimba del cine, ¿no? Como que hay demasiadas opiniones y demasiadas experiencias personales que contribuyen cada vez más a las lecturas propias, puede ser. A veces a mí me gusta leer reseñas para formarme un juicio porque a veces quedo como en la nada. Entonces, como que la invitación es a que se crucen con estas críticas. Tyson acá dice algo bastante chévere. La relación entre Álvaro y Alex me parece que cumple una función sumamente importante en la película, porque a través de esta percibimos a Alex como sujeto capaz de deseo y sentimientos, y esto empieza a suceder antes que nos enteremos de la rareza de Alex. Además, no deja de ser significativo que sea con Álvaro la primera persona con quien vemos interactuar a Alex ahí desde abajo de las tablas de la casa, simbolizando el inicio de ese proceso de pasar del ocultamiento hacia la autoidentificación a partir del deseo o el amor. Este cine, esta es la pregunta, este cine que representa estas identidades no binarias contribuyen a compartir el prejuicio que nos obstruye relacionarnos en la diversidad. O sea, yo en principio diría que sí, pero pues teniendo en cuenta también las Ujú. reacciones que ha generado la película, pues no siempre, ¿no? Parece que para algunas personas lo que hace es lo contrario, como generar más prejuicio, ¿no? Porque, y pues digamos, yo creo que no hace ni una ni la otra cosa. Me parece como muy interesante todo lo que dice Franklin respecto a lo del amor y a lo del deseo, porque es cierto que hay, vamos, la relación de ellos dos se plantea en otro nivel, que es no es el nivel del juzgamiento aparentemente, ¿no? De todas maneras, o sea, y digamos, me parece como además muy interesante esta apelación al amor, sobre todo, ¿no? Como ese paso del ocultamiento hacia la autoidentificación y a que ella pueda por fin mostrarle a él voluntariamente su cuerpo, ¿no? Que es como al único al que se lo muestra de manera voluntaria, ¿no? Eh, digamos, realmente un proceso. Eh, y me pregunto, digamos, si en eso, digamos, lo que está, digamos, comprometido ahí es el amor y las relaciones afectivas. Eh, y, y entonces, pues, digamos, acá conectando un poco con la película, es como preguntaría yo, digamos, contrapreguntaría es, este cine, particularmente esta película, ¿no? Si la pensamos como una película que comparte elementos con otras películas eh, queer o no binarias, nos ayuda a combatir ese prejuicio por medio, digamos, de ese proceso en el que el amor cumple ese papel de paso del ocultamiento a la autodefinición, ¿no? Es, digamos, esa la manera en la que nos podemos enfrentar al prejuicio, ¿no? Como cuando aceptamos o cuando reconocemos o cuando se nos muestra una película que estos dos sujetos, a pesar de sus rarezas, pueden amarse. Entonces podemos enfrentar el prejuicio y de pronto no decir no vamos a seguir siendo prejuiciosos. Y pues bueno, yo lo dejo también como una pregunta, porque no sabría en realidad cómo responder ante eso. Yo creo de todas maneras, yo creo, digamos, como personalmente, yo creo que sí contribuyen a combatir el prejuicio, porque creo que entre más visibilidad y representación haya de identidades no binarias o de sujetos, digamos, queer o extraños o raros, pues digamos, es mucho mejor a que no haya, ¿no? Digamos, porque pues eso significa que por lo menos hay existencia. Eso me parece que tiene muchísimos riesgos, como siempre, ¿no? Pero hay que aceptar esos riesgos y hay que digamos, arriesgarse porque la visibilidad implica
la posibilidad de transformación y que haya algo que es muy importante también, creo yo, y también esto también lo digo con orgullo, y es, hay que aprender a molestar al otro que es prejuicioso, ¿no? O sea, mira, no quieres ver gente queer, pues acá te vamos a mostrar toda la variedad de queerness que podamos para que te molestes, ¿no? Eso también es peligroso, ¿no? Porque la gente reacciona y reacciona de forma violenta, pero pues bueno, hay que arriesgarse. Total. No, y es que imagínate ser una persona que desde pequeño, ha estado, no sé, sumido, todos estamos sumidos como en unas representaciones heterosexuales, blancas, como católicas o religiosas, y nunca verte en pantalla representado. O sea, independientemente de si es bueno o es mal la manera en la que te representan, pero nunca verte allí, eso es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, claro que yo sí pienso que ayuda pues no sé, como a ser un poco, o dejar de ser tan hijueputas, ¿no? Porque sí, yo no sé, los prejuicios vienen en cualquier tipo de cantidades y en cualquier tipo de formas, disfrazados de todas las maneras posibles, habidas y por haber, pero que una persona, no sé, de católica, blanca, conservadora, vea este tipo de contenido por X o Y razón, claro, primero el insulto y pues como el asunto de la vulgaridad y esto del pecado y demás, pero que una persona dentro de su mismo núcleo familiar vea este tipo de representaciones y diga, claro, así es como me estoy sintiendo o algo así yo sentí en algún momento, eso ya es una luz pues bastante importante, más allá de la brecha, que yo siento que siempre está, ¿no? O sea, no solo con las comunidades queer, sino que en general en todo va a estar y la discriminación siempre está presente. Es importante incomodar, es importante hablar sin censura, es importante, pues no sé, ser real y ser honesto a lo que pues, se siente y se piensa en ese momento. Aquí Franklin y yo creo que ya vamos terminando. Si quieren hacer sus preguntas o comentarios, pueden dejárnoslos por acá y los leemos en este ratico. Y pues Franklin dice que igual se busca una eliminación total del otro, de su cuerpo y de su alma, mediante un acto abominable. Se refiere a cuando le hacen pues esta exhibición bastante horrible a Alex en la playa, ¿no? Sí, yo, no es solo como el eliminar al otro o a la otra persona, está pues cimentado en asuntos psicológicos muy densos y también en estos actos que parecieran un bullying un poco escuelero o un poco, no sé, como, sí, como muy vulgar, como muy agresivo, muy horrible. Siento que cala muy a fondo en ella ese momento porque es allí, en ese punto de la película, en donde Alex le dice a su papá, le dice a su mamá y el asunto de la denuncia, eso me pareció bastante clave ahí, como que le pregunta al papá, ¿tú denunciaste? ¿Quisiste hacerlo? Y el papá le dice como que no, que hasta que sí, solo si quiere hacerlo. Me parece que le da este reconocimiento a ella como persona capaz de decidir por sí misma y este asunto de la eliminación, si bien lo hacemos constantemente en cualquier tipo de ámbitos, no solo se necesita ser agresivo como una persona para eliminar la identidad de la otra, eh, sí me parece importante que en la película el asunto de la denuncia sea algo que rescatan, ¿no? Porque la denuncia en sí, independientemente de la acción que sea violenta, verbal, psicológica, siempre va a ser algo sumamente subjetivo de la víctima y esto es importante mencionarlo, como que es en el tiempo de la víctima, cuando quiera decirlo, cuando quiera comentarlo, cuando se sienta en capacidad o pues que quiera hacerlo, ¿no? Entonces esto es bastante importante recalcar. ¿Tú qué opinas, Mario, sobre este asunto de la eliminación total del otro? Yo creo que, o sea, yo, digamos, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Franklin, que sí que es un acto abominable, ¿no? Es un acto abominable, pero
el problema, digamos, de decir que es un acto abominable es que pareciera que fuera un acto ejecutado por seres abominables, ¿no? Y resulta que no necesariamente es un ser abominable el que ejecuta ese acto de eliminación, sino que incluso personas que nos parecen las menos violentas o las más inofensivas resultan ejecutando esos actos abominables de eliminación del otro, tal vez, pues a veces materialmente o simbólicamente, ¿no? Como el total desconocimiento de la existencia del otro. Creo que es muy importante la cuestión de la denuncia, sobre todo por cómo esa denuncia le permite afirmarse al sujeto, ¿no? Es decir, yo voy a decir quién soy, ¿no? Y no me importa que se entere todo el mundo, que es un poco como la experiencia de salir del closet también, ¿no? Que es como, yo voy a asumir esta definición que me voy a dar ante todo el mundo y no importa si a alguien le molesta, si alguien sufre o si alguien se molesta. Y, y, eh, y quería decir que digamos, esa eliminación del otro ha sido, digamos, tradicional. O sea, tradicionalmente siempre se ha tratado de eliminar al otro, ¿no? Incluso, pues bueno, tú mencionabas ahorita, digamos, esta educación como blanca, cristiana, todo eso, digamos, esa representación. Eh, y pues la religión católica, digamos, busca la unidad, el uno primordial, ¿no? Para eliminar el otro, porque no puede haber diferencia. La diferencia es, o sea, lo dice así, digamos, la religión en términos, digamos, como de teología, ¿no? Toda diferencia es desviación y la desviación es maligna, es el mal, ¿no? Y el mal hay que eliminarlo. Exacto. Aquí Juanca nos hace una pregunta. Bueno, nos menciona. En el fondo también hay un gusto culposo, no solo el miedo a la diferencia, sino en verse demasiado íntimamente a sí mismo. ¿Te refieres, Juanca, a cuando Sí, personas de las como la comunidades violación. o a la violación? Ok, listo. Creo que se me fue la cámara. Ahí estoy. Eh, pues no sé, yo no podría hablar sobre eso. No sé si tú tienes algo que O opinar, sea, Mario. digamos, hay una posibilidad siempre de pensar que la acción violenta es, como, en realidad, no solamente quiero eliminar al otro, sino quiero eliminar eso que veo en mí, en el otro, ¿no? O sea, eso que el otro me revela de mí mismo y que yo no soy capaz de aceptar y que quiero eliminar, ¿no? Y pues puede ser y seguramente es así porque pues finalmente las identidades todas siempre son muy frágiles. Son muy frágiles porque siempre se están poniendo en cuestión y siempre se están poniendo en duda, ¿no? Dice la teoría, digamos, de la subjetividad, que la forma en la que uno construye su propia subjetividad es siempre agresiva, porque siempre es en oposición al otro, es en una lucha. Solamente yo puedo sentirme, digamos, como un sujeto cuando veo amenazada mi existencia. Y veo amenazada mi existencia porque hay un otro que me la puede quitar, que me pueda arrebatar esa existencia. Pero además el otro es un otro semejante siempre. Y en esa semejanza significa que yo puedo tener algo de eso. Y eso, pues sí, puede llegar a ser aterrador, ¿no? Ahora, digamos que esto podríamos pensarlo en términos como, sí, como un poco más terapéuticos y decir, tenemos que ser capaces de aceptar no solamente la diferencia del otro, sino ser capaz de aceptar que yo me puedo ver en el otro, ¿no? Esto lo han dicho muchas veces, como los psicólogos, ¿no? Cuando hablan de la homofobia, y es que el gran peligro de un sujeto queer o de una persona gay o de una persona trans es, ¿qué tal que a mí me guste? ¿No? Digamos, no me he puesto nunca tacones, no porque crea que los hombres no deben usar tacones, sino porque tal me gusten cómo me quedan. Y después, ¿quién me los va a quitar? ¿No? Y ese temor al placer, digamos, al gusto, pues puede llegar a ser dominador, ¿no? Dominador al punto de querer eliminarse uno mismo. Y como el sentido de conservación a veces nos gana, pues eliminamos al otro para con eso creer que eliminamos ese deseo y esa fantasía.
Claro, aquí nos dice, y creo que con esta nos vamos despidiendo. En ese sentido, la educación sexual tendría que ser una educación sobre el reconocimiento del deseo propio y de los demás. ¿Ves esto viable en las escuelas o en las instituciones tradicionales? Viable yo no lo veo, porque hace no, ¿cuánto? 2016, 4 años, eh, en Colombia eliminaron las cartillas de educación sexual porque se supone que iba, pues mejor dicho, a volver transexuales a toda la población escolar. Entonces yo viable, digamos, no solamente no lo veo, sino que vi que es inviable. Digamos. O sea, yo vi que salieron manifestantes en decenas de miles a las calles del país para irse en contra de una decisión que tomó el Ministerio de Educación, no porque el Ministerio de Educación sea liberal o tan de vanguardia que quiera hacer eso, sino porque la Corte Constitucional obligó al Ministerio para que regulara formas de educación sexual en colegios que eviten, digamos, accidentes, o bueno, no se llama accidentes, hechos como el de Sergio Urrego, ¿no? Porque, pues, si no existe ese camino institucional, pues entonces cuántos Sergio Regos más va a haber, ¿no? Pero ni siquiera eso significa, digamos, permite, lo hace viable. Yo sí creo totalmente que tiene que haber una educación, que eso sí es un problema de educación, y un problema de educación que reconozca el deseo como existente. Y lo primero que podríamos preguntarnos al respecto es, ¿cuándo consideramos nosotros que el deseo surge en el ser humano? O sea, ¿desean o no desean los niños, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿desde qué momento se nos está reprimiendo el deseo? Y sobre todo algo que yo creo que nos hace falta a todos muchísimo es reconocer la naturaleza violenta también del deseo, ¿no? O sea, como que hay, o sea, que mejor dicho, o más bien, lo poco que sabemos sobre el deseo, lo poco que sabemos sobre lo que significa desear, ¿no? Y bueno, porque, pues como siempre, lo que se ha creído es que hay que reprimir el deseo, porque si niego mi deseo, entonces no lo manifiesto y por lo tanto, vamos, lo controlo, supuestamente, no tengo que satisfacerlo, ¿no? Eh, pero sabemos que eso no ocurre, ¿no? Sabemos que el deseo siempre se manifiesta y se satisface de alguna forma, ¿no? Puede ser de una forma patológica, ¿no? Una neurosis o algo así, o puede ser de una manera más violenta, ¿no? Y es importante reconocer sobre todo la existencia del deseo, la existencia y su dificultad de conocimiento. Yo creo que eso sí es muy importante. Y creo que como nos ha enseñado en algunas ocasiones el psicoanálisis, eh, es el reconocimiento del deseo un primer paso para poder dejar de luchar contra él, ¿no? Y de no reprimirlo, porque, pues como nos enseñó el psicoanálisis, también la represión no significa eliminación, sino que todo lo reprimido retorna, y retorna a veces de forma mucho más violenta que cuando surgieron. Sí, es bueno la invitación para todos y todas, todos que nos escucharon el día de hoy es para llevar estas reflexiones a nuestro ámbito cotidiano, a nuestro diario quehacer, ¿no? Desde, no sé, la casa, el núcleo familiar, si se tiene, desde los amigos, si se tiene. Sí, como que extendamos este diálogo, no sé, como solo dentro, enmarcado de los festivales LGTBIQ, solo cuando pasan hechos desastrosos hacia la comunidad, no solo en este momento. Es importante pensarnos como seres humanos de igualdad, ¿sí? Reconocer a las otras personas no como entes extraños, como sujetos extraños. Yo les recomiendo que cada uno de esto volvamos a ver aquí dentro de 8 días. Vamos a estar viendo la película Moonlight de Barry Jenkins de Estados Unidos, bastante buena y pues tiene una mirada bastante extraña, como distinta y muy particular. Entonces, como que esa es la invitación. Muchísimas gracias, Mario, por este espacio.
recuerdos que Mario va a estar moderando de aquí en adelante los foros de asociación que tenemos. Dentro de 8 va a estar Andrés Ardila, cineasta, y dentro de 15, y de nuevo la siguiente fecha va a estar Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine colombiano que admiramos muchísimo aquí en la casa. Entonces, pues nada, Mario, si tienes algunas palabras para finalizar. Pues, o sea, pues, mucha gratitud por haberme dado este espacio. Me encanta hablar. Pues me ha gustado mucho como conversar con ustedes. Espero pues no se hayan aburrido y que realmente vamos como a apoyar la invitación que tú haces a mantener digamos, esta reflexión, ¿no? Como agregando tu vernos como seres humanos, me parece que lo debemos potenciar es como veamos como seres permeables el uno al otro, ¿no? Estamos siempre en contacto, ¿no? Entre nosotros y esa permeabilidad pues es muy, digamos, es muy bonita, es maravillosa porque nos permite el contacto común. Y pues agradecerte y esperar también que Valentina dice que yo voy a moderar, yo lo voy a hacer con mucho gusto, pero espero pues, la participación también de todos ustedes y que Valentina también siga como compartiendo pues, Sí, todas obvio. sus interpretaciones y sus ideas, ¿no? Porque me parecen muy interesantes. Dale, muchísimas gracias, Mario, en serio, y gracias a todos y todas ustedes que nos escriben y nos acompañan. Por si rotan la información, yo sé que estuvo como súper encima la comunicación de este ciclo, pero pues estuvimos con el Día del Orgullo y hubo como varias cositas ahí cuadrándose, como arreglando para traerles este espacio. Y nada, inviten a todas las personas que conocen o que crean que les pueda interesar el espacio y nos vemos aquí todos los miércoles a las 6. No olviden seguir a Museo Q, @MuseoQ, a La Caja Negra en Facebook y a Casa La Soledad en Instagram y Facebook. Se cuidan, que pasen una feliz noche. Chao. Chao, chao, gracias. Sí.